Ya eso, ¿verdad? Es Juan 1, el Evangelio de Juan 1. Siempre en nuestra vida, desde que amanece, como hijos de Dios, lo primero que hacemos es orar. ¿Verdad? Poner a Dios primero, pedirle todo lo que sea, darle gracias antes de hacer cualquier cosa, pues primeramente. Como el diezmo, perdón. Exacto, sí, también. Siempre Dios debe de ser el primer lugar. Pero mire, ahora Juan 1:1 es ya pusiste el. Ya, ok. Esta enseñanza, hermanitos chulos, de la iglesia, pues es para que sigamos creciendo en el conocimiento, en la gracia y en las acciones hacia Dios, que Él merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Juan 1:1 dice así: en el principio era el verbo, y sigue siendo el verbo, ¿verdad? Siempre el primero y el último. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sabemos que ese verbo es Cristo. Y dice, este era en el principio con Dios. Y aquí viene, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que sí ha sido hecho fue hecho. Voy a repetir el 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hasta ahí, ¿verdad? Mire, vamos a partir de aquí y ver lo primero. Todo fue hecho por Él, para Él, y dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, ¿cómo entendemos esto? No solamente como parte de la creación, de los días en que Dios creó todo. No se limita a la creación de Dios. Todos podemos aceptar, sí, Señor, todo lo hiciste tú y es por ti, sí. Pero mire, Dios nos está mostrando en su Biblia cómo Dios está haciendo, cómo está obrando siempre, pero conforme a sus planes, a sus propósitos, ¿verdad? Dios tiene planes, tiene propósitos que Él creó, que Él hizo y que Él quiso, se propuso hacer en todo y con todo su creación. O sea, el Señor ya sabemos que desde antes de la creación ya tenía Él preparado todas las cosas, ¿verdad? Y lo que Él quiso y se propuso hacer en toda su creación, tanto personal como general. Porque tan solo una idea, si cualquiera de nosotros queremos hacer cualquier cosa, plan, arquitecto, una casa, lo que sea, ¿qué haces? Tú eres el que lo vas a hacer, ¿verdad? Y vas a ir terminando paso a paso lo que tú quisiste hacer. Los vas a hacer conforme al plan, al propósito que tú ya determinaste hacer. Bueno, igual el Señor, ahorita lo vemos. De igual manera, el cómo hacerlo y llevarlo a cabo, cualquier cosa, un hombre dice, quiero hacer una silla. Bueno, pues ¿cómo la quieres hacer? Pues la quiero hacer con patas redondas, la quiero hacer, qué sé yo, ¿verdad? De fierro, de madera. Bueno, tú vas a determinar y vas a llevar a cabo aquello que planeaste y quisiste hacer y el cómo hacerlo. También de qué forma a quien usa Dios. No solamente cómo lo va a hacer, sino también a quién usa, tanto en la tierra, qué es lo que Dios, las cosas que usa para hacerlo. Porque es una obra sola de Dios, de su soberanía, de Dios, su sabiduría oculta, escondida. ¿Cómo lo va a hacer? Es como un carpintero, vuelvo a repetir. Si quiere hacer un trabajo especial, dice, bueno, nomás lo voy a hacer con esta herramienta. O voy a usar 4 herramientas. A él le corresponde decidir qué vas a usar o qué no va a usar, ¿verdad? Todo, entonces, fíjense, tenemos a ver si con esto todavía queda más claro el ejemplo. Bueno, lo entendemos. Un ejemplo que tenemos, pero toda la Biblia está llena de estos ejemplos que tenemos, es como Dios, fíjese, le dijo a Abraham, cuando ya toma a Abraham y todo, y que le dice cómo que lo que iba a hacer con el pueblo
de Dios cuando su pueblo creciera y fuera grande, le dijo 400 años antes de que ellos fueran esclavos, le estaba anunciado ya de Israel que iban a ser esclavos. ¿En dónde? En una tierra ajena. Aunque no le dice Egipto, pero dice, van a ser esclavos. Dios ya le estaba diciendo. Y además de que ellos tendrían la tierra prometida. Primero dice, van a ser esclavos, pero yo les voy a dar una tierra a tu descendencia. O sea, ya Dios lo estaba diciendo desde 400 años antes. La tierra prometida. Entonces ya estaba dicho, está determinado por Dios que esto pasaría a Israel, ¿sí o no? Ya. Ahora, la cuestión es, ¿cómo? ¿Cómo sucedió? ¿Quién determinó que las cosas fueran así? Porque si fuera de nosotros, jamás ni de ellos lo hubieran hecho como Cristo lo hizo, ¿verdad? Igual manera, ¿cómo fue, verdad? En el caso de Israel, como de igual manera todos los actos, eventos, situaciones que sucederían a través de ese tiempo de 400 años hasta su salida, todas esas cosas, eventos que sucedían para que esto se cumpliera, estuvieron solo bajo la mano, la dirección de soberanía de cómo iban a ser hechas. ¿Para qué? Para cumplir la promesa, el evento. Sí, se capta eso, ¿verdad? No solamente lo dice, y aunque no nos dice cómo, no detalló ahí, mira, van a pasar esto, y luego lo otro, y más allá. Pero él en su sola soberana lo determinó cómo sucederían todos los eventos que tuvieron que pasar, sufrir para cumplir esto, y después sacarlos de la esclavitud. Primero los llevó a la tribulación, a la prueba, y luego sacó de la esclavitud. Ahora nomás pónganse a pensar, si hubiera sido de ellos mismos que determinaran cómo fuera su destino, ellos nunca lo hubieran hecho así. Pues no. ¿Cómo? ¿Quién iba a querer que iban a ser esclavos? Lo que sufrieron fue una cosa espantosa. Lo que el cochino faraón hizo de matar a los niños y todo lo demás, ¿no? ¿Ustedes creen que eso lo iban a determinar o a planear que fuera así? Fíjese cómo Dios lo hace, ¿verdad? Porque escogió también a un hombre, a Moisés, y luego es toda la historia de Moisés. ¿Quién determinó eso? Dios, ¿cómo lo hizo? ¿Sí? Fíjese, si hubiera sido de ellos, nunca lo hubieran hecho así, claro. Oigan, ¿quién iba a querer estar cautivos 200 años en Egipto? Y la manera, desde cómo entraron a Egipto, ¿quién planeó? Ellos sabían que no tenían que entrar a Egipto. Dios puso, a ver si se capta, ¿verdad? Con las condiciones, las cosas, cómo sucedieron con Jacob y sus hijos, ¿no? Lo que sucedió con José. ¿Usted cree que José hubiera querido eso? Tampoco. Dios hizo todo eso, hermano. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué no lo hiciste? Como dice, ¿por qué no lo hiciste más fácil? ¿Por qué no ya definitivamente? ¿Para qué tuve que pasar? Pues Dios así lo quiso, ¿sí? Desde cómo tuvo que ellos nunca lo hubieran hecho así, desde cómo entraron a Egipto con José, y mismo José, y luego el tiempo que estuvieron, 400 años. ¿Quién iba a querer estar todo ese tiempo en ese lugar? Esto es igual, ya se van captando. Sí, las cosas, todo por Él fue hecho y sin Él nada de lo que ha sido hecho es hecho. No solamente el aspecto de la creación, las cosas que Él ya planeó desde un principio. Al final doy un versículo muy hermoso. Esto es igual, si las cosas, los eventos, las situaciones que tenemos que pasar en la vida y en la tierra, fuera de decisiones solamente de nosotros, dígame una cosa, nunca lo hubiéramos hecho así, ¿sí o no? Nunca. Yo jamás hubiera planeado, Señor, dame una enfermedad como la que tuve, o la del corazón, o todos los... Yo lo hubiera planeado así, no, hombre, ni de chiste.
¿Ya entendieron? Entonces, ¿quién lo planeó? Tenemos que pasar. Si fuera de nosotros, nunca haríamos las cosas de la manera. Pero Dios al final cumple, ¿verdad? Nada que fuera de nosotros, nunca lo haríamos así, por pruebas, tribulaciones. Cada uno haría su propio destino. Viviríamos como reyes. Si Dios dejara mirar, ¿verdad? Ay, no, nunca voy a padecer enfermedad, nunca voy a sufrir, nunca, ¿verdad? Esa sería la manera, y por eso el hombre se resiste a los propósitos que Dios tiene para el hombre, ¿verdad? Y por eso como iglesia tenemos que aceptar, pero no es que el Señor ya dijo que a través de muchas pruebas, tribulaciones, entremos al reino de los cielos. Ya está dicho. Y todo eso está dentro de los propósitos de Dios, pero la cuestión, Dios no dice que no vamos a pasar por pruebas, por lucha, no, lo que dice es que Él promete, Él que nos librará de ellas, que nos sacará de ellas, como sacó a Israel y como saca a la iglesia, y ya me entendió, y lo que nosotros queremos es, no queremos pruebas, no queremos lucha, no, Dios dice, yo te voy a pasar eso, pero yo te voy a sacar de eso. Entonces vemos, Él quiere y así cumple todas las cosas. Todo lo que pase sucede a todo nivel, humano, terrenal, acontecimientos personal, cosas, eventos general o personales, están sola bajo la voluntad de Dios, su soberanía. Por eso, como dice, no, como dice que dijo tu hijo, verás, es, ay, sí, la voluntad de Dios, pues sí, y es para bien, ¿verdad? Él quiere y así cumplir lo que Él dijo que haría, Él así lo hace. La cuestión es que ya dijo que haría eso y lo va a hacer, esa es nuestra fe. ¿Cómo lo va a hacer? Eso ya es cuestión de Dios. ¿Cómo lo hizo con Israel? A través de todo eso. Los hombres podemos ver las cosas, acontecimientos como son y pasan. Suceden las cosas en nuestra vida, en el mundo, en las naciones, etc. Y que parecen, aquí es donde nosotros debemos de comprender, parecen estar fuera del control de la voluntad de Dios. ¿Sí, no? ¿Sí o no? Ahorita esta cochinada de coronavirus, ¿verdad? Pues ¿qué? Que no está parece que salió de la voluntad, del poder de Dios para lo que está haciendo. Parece, ¿verdad?, que está fuera del control de la voluntad de Dios, pero no es así. Él lo está haciendo de una forma y una manera, como dice, nada sucede, pasa, acontece sin que sea la voluntad de Dios, sin que sea la voluntad. Nosotros sabemos que tenemos que pasar por esto, pero la promesa es que Él nos va a librar. Cuando pases por el agua, cuando pases por el río, cuando pases por el fuego, pero ¿qué va a pasar? Él nos va a librar. Sea que si en Colosenses, mire qué hermoso versículo, Colosenses 1:16 dice así, Colosenses 1:16. Por eso tenemos que conocer la voluntad de Dios. Nos ha hecho para que conozcamos la voluntad de Dios. Desde el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, también en el cielo. Ellos tienen que hacer la voluntad de Dios, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, tanto los buenos como los malos, todo fue creado por medio de Él y para Él, y para Él. Y luego dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Todas las cosas en Él subsisten. Y esto es lo que el Señor nos dice. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere lo que dice? Todo se ha hecho por la soberanía, autoridad de Dios. Todo lo que se ha hecho, toda la creación material y espiritual, principados y potestades,
Pero el que él haga, controle las cosas, los eventos, la historia, el destino de cómo sucederán, de la manera que serán hechos en el transcurso del cumplimiento en el tiempo y la tierra, se le atribuye a los hombres. El hombre, ¿verdad?, atribuye que ellos son los dueños de su vida, de su destino, que ellos son los que pueden decidir si quieren, y si no quieren, ni modo. Dios se tiene que aguantar a los planes, a los deseos cochinos del hombre. ¿Usted cree que eso será así? Nunca, nunca. Dice aquí tan solo, ¿se acuerdan con Daniel? Daniel 4, con el reycillo de chocolate, que cómo le fue, que a pesar de que él ya sabía la voluntad de Dios por su papá, por el padre y el abuelo, ¿qué fue lo que hizo? Dice en el 5, Daniel 5, dice, desde el 5 nada más unos versículos, le está diciendo, y tú, su hijo Belsasar, ¿no te has humillado tu corazón sabiendo todo esto? De cómo le había ido al abuelo, ¿verdad? Que lo hizo güey, y sigue, bueno, ya para qué les digo, ya sabemos, ¿verdad? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellas. Y sigue hablando, dice, y dice, y en el versículo, bueno, hizo adoración a los dioses, dice, le diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, fíjese que claro, en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. No son del hombre, los caminos del hombre están en la mano de Dios. Y ahí mismo lo mató esa noche. Lo mató, pues no que él era el dueño de su vida, no que él decía y decidía cómo hacer las cosas. Dios le permite todo eso para que la soberbia y la altivez del hombre, a ver, ¿dónde va a caer? Con el diablo. Bueno, se entiende claramente, ¿verdad? Que los hombres creen que ellos son los dueños, que ellos hacen las cosas, los eventos, la historia, el destino, de cómo sucederán las cosas, que serán hechos, ¿verdad?, en toda su vida, en la tierra, y se le atribuye a los hombres, o a veces a la suerte. Ay, no, es que ese tiene mucha suerte, y mira, yo tengo mala suerte, y todo me va mal, qué sé yo, ¿verdad? Le atribuyen a la suerte, a la naturaleza. No, pues es que ya ese volcán se enojó o ya tembló, y no le atribuyen que Dios está al control. Bueno, y aún al diablo también, ¿verdad? Creen que el diablo tiene potestad para hacer lo que él quiera. Él no. No, ni siquiera el diablo. El Señor usa al diablo para hacer lo que Dios quiere, no lo que el diablo quiera, ¿verdad? Y que el Señor ya no tiene la autoridad, el control, soberanía sobre todos los acontecimientos históricos del hombre sobre la tierra. Yo creo que sí se comprende eso, ¿verdad? Parece que eso no está en la soberanía de Dios. Ya Dios dejó al hombre, ahora haga lo que quiera, coma lo que quiera y muérase cuando quiera. No, me digas, ¿verdad? No, Dios está al cuidado. Aquí dice la palabra también en Hebreos 1:3, también nos dice, 1:3 dice, el cual Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra? ¿Quién sustenta? Yo no sé cómo podemos tomar esa palabra, sustenta todas las cosas. Aquí ya no está hablando de quién lo creó. Arribita dice que todo. Buenas tardes. Pásele, Juanito. Ahorita nos trajo mole, Juanito. ¡Ay! Gracias, mi Juanito. Voy a seguir porque estoy grabando. Qué bueno. Gracias. A ver, ¿qué tal mole, eh? Qué bien. Bueno, ya nos bendijo Dios con molito. Bueno, aquí ya no está hablando, si se dan cuenta, ¿verdad?, de la creación,
que todo lo creó Dios, sino quién lo sustenta, quién lo cuida, quién protege a Juanito. ¿Quién protege a Juanito? El Señor. Ah, bueno, todo lo ha creado el Señor, ¿verdad? Y lo sustenta. No es que yo lo estoy sustentando, mi vida, mi quehacer, mi trabajo, mi nada. Todo lo sustenta el Señor, del sustento. Todo lo que ha hecho, creado, Él tiene que sustentarlo, hermanos, ¿verdad? De acuerdo a su propósito de Él y para Él. Porque Jesucristo lleva a cabo todo evento, todas las cosas, todo suceso, destino de cada uno de nosotros hacia el fin, hacia la consumación de su plan y de su propósito soberano y eterno, que Él mismo diseñó, planeó, quiso y sustentó. Por eso dice Pablo, los que aman a Dios, mira, todas las cosas le suceden a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque las cosas parece que vienen a mal, conforme al propósito de Dios, las convierte en bien, como hoy esta enfermedad para mi esposa y para cuantos hermanos, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Entonces vemos que Él mismo diseñó y quiso toda su creación, pero la sustenta, así como Él la planeó para consumar sus planes por medio de Jesucristo. De otra forma, de otra manera, nunca se cumplirían sus planes. O a ver si entendemos. Si dejara esto en manos de los hombres, ¿ustedes creen que nosotros íbamos a cumplir el plan de Dios? No. Entonces, de otra forma, manera, nunca se cumplirían sus planes, propósitos finales. Si Él no estuviera a cargo del cómo serán las cosas, el cuándo, si lo dejara en manos, destinos, voluntad de los hombres o del diablo, jamás se cumpliría el destino final que Él dijo que hará, ¿verdad? Pues dale gracias a Dios, Él lo está sustentando. Aunque el hombre, ay, hoy somos nosotros, tú no eres nada más que basura, que verdad, el Señor cuando quiere te barre y te echa para afuera, porque eso es lo que es el hombre. Entonces, fíjese, jamás se cumpliría el destino final. ¿Cree que los hombres, ahora ya voy a terminar, cree que los hombres podríamos cumplir, llevar a cabo los propósitos, los planes de Dios en la tierra? Nunca. Y luego en el cielo, menos, menos. ¿Cuáles son los planes, propósitos? Dios los va a terminar. El hombre no podría ni siquiera, no sabe, ni siquiera tiene la visión de cuáles son los planes. Hoy ya nosotros sabemos que esos planes y propósito es el manifestar la gloria de Dios a través de su esposa, de su iglesia, y que tiene un cielo nuevo y todo lo que nos dice. ¿Podríamos nosotros cumplir ese propósito? De ninguna forma. Dios sabe que Dios tiene que cumplir. Jamás podríamos cumplir y llevar a cabo. Yo estaba pensando y meditando, hermano Ceci, ustedes que escuchan, y de los que ya sabemos, ¿cómo es posible que el Señor hace 2000 años, así como habló con Abraham entre 400 y luego lo cumplió, 2000 años que nos dejó el Apocalipsis? 2000 años. ¿Y cómo se están llevando a cabo exactamente los propósitos, los planes del Señor? Hablando del anticristo cochino, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el Señor, 2000 años, todavía ni existía la Iglesia Católica, hermanos? Todavía no existía. Todavía ni existía. ¿Y cómo el Señor está hablando y diciendo de la Babilonia, la ramera? ¿Cómo fue que se formó y se estableció? ¿Me entiendes? ¿Cómo fue que bueno, todo lo que pasemos que es historia. ¿Quién provocó todo eso? Aunque haya sido el hombre y aunque haya sido circunstancias, Dios dijo, esto lo voy a hacer así. Y así fue. Y que, imagínense, 2000 años. ¿Cómo es posible que la profecía sea? No, yo cuando leo otra vez Apocalipsis 17 y dice, son 7 reyes, 5 ya han caído, uno es y el otro ha venido, y la bestia que es el octavo. ¿Cómo es posible, verdad? ¿Cómo se cumplió todo esto? ¿Y cómo es? ¿Usted creen que por el hombre lo podíamos cumplir eso? Y por eso está escondido para ellos. Ay, no, el anticristo va a ser de Estados Unidos, va a ser de Roma. No. Sabemos quién es y está ahí. ¿Me entiende?
Y no lo pueden aceptar, no lo pueden ver, no pueden comprender. ¿Por qué? Porque humanamente era imposible. Ni él mismo, ni el mismo Chamuco, o sea, ni el Juan Diablo sabía. Él fue escogido para eso y cumplió un propósito de Dios. ¿Y cómo lo cumplió, hermano? Primero tenía que salir a recorrer la tierra. ¿Cómo? ¿De dónde surgió eso? ¿Fue un proyecto de él? Humanamente sí, fue él y en la cochina Roma y sus chamucos quien dijeron, ¿verdad? Mira, que salga el Juan Diablo y póngalo en un caballo blanco y que salga a recorrer la tierra, finalmente, ¿no? Pero ¿quién ya lo había dicho? 2000 años antes. Y ellos solamente están cumpliendo la voluntad. Si lo captan, viole, ¿eh? Entonces, nosotros también nomás estamos cumpliendo una voluntad de Dios, conscientes o inconscientes. Y hay que ser conscientes, ¿verdad? Porque es lo que sirve. Y luego, imagínense que lo hirieran de muerte, como fue en el 81. ¿Cómo? Lo que menos él hubiera querido es que le dieran sus balazos para que se le quite, ¿verdad? Pero fue así, fue así. ¿Cómo pudo cumplirse exactamente al pie de la letra? ¿Quién provocó eso? ¿A quién usó el Señor para cumplir eso, verdad? A un hombre X. Y se cumplió. Tenía que ser herido de muerte. Y luego que ya se murió, ¿no? Y que ahora va a resucitar. Y que fuera el séptimo y el octavo, Juan Diablo segundo. Entonces, ¿cómo creen que eso se puede? Ni siquiera él sabía de esto. Él solamente cumplió un propósito de Dios y se acabó. ¿Ya entendieron? Entonces, fíjese la maravilla, ¿verdad? Dios Jesucristo tiene que cumplir sus planes, propósitos, metas de Él, no de los hombres. Mire, ¿cree que nosotros podríamos hacer y llevar a cabo todo esto? Nunca. No, es de Dios quien lo quiso, lo planeó y lo lleva a cabo por medio de hombres o de la iglesia. Todos son planes, propósitos de Dios en el hombre, en la tierra y luego en el cielo. Mire, Efesios 3:9. Este era el final versículo. Aquí, ¿usted cree que esto lo podríamos hacer nosotros si Dios no lo hace en nosotros para su gloria? Ninguno reciba la gloria, hermano, más que Cristo. Efesios 3:8 dice. Decía Pablo, y de aclarar a todos, bueno, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Dios lo escogió para eso, de las inescrutables riquezas de Cristo. Y aquí viene, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, ¿verdad? La dispensación, el momento, el tiempo del misterio escondido, como para el mundo está escondido, hermano, todo esto. Desde los siglos en Dios que creó todas las cosas y que ya nos reveló a través de Cristo y luego el libro del Apocalipsis, ¿no? Para que la multiforme sabiduría de Dios, sabiduría de Dios, no del hombre, sea ahora dada a conocer. No estamos viendo la sabiduría de Dios, cómo llega a hacer todas las cosas para cumplirlo, la sabiduría de Dios. Ay, no, Señor, déjanos a nosotros que somos los sabios. ¿Qué sabios van a ser? Sabios para el mundo, para el diablo. Los sabios de Dios son los que Dios ha escogido para manifestar la gloria de Dios. Dice, y dada a conocer, sabiduría de Dios, dada a conocer por medio de la iglesia. Por medio, ¿quién determinó esto? ¿La iglesia? Cristo, que a través de la iglesia aquí en la tierra, dice, sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y luego dice, conforme al propósito eterno. No es un propósito que apenas le apareció hacerlo con la iglesia. Para eso crió también a la iglesia. ¿Sí? Al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Quién cumple ese propósito? Cristo. ¿Con quién lo hace? Con su cuerpo, con su iglesia. Y aún con todas las cosas, ¿ya entendió? Entonces nuestra vida está en sus manos, no puede fallar el Señor. Ya lo que Él dijo, lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Él sabe, su sabiduría.
Y si lo hace como lo está haciendo, dele gracias. Gracias.